Bueno, vamos a arrancar. El derecho de autor y conexos. Y nos vamos rápidamente a explicar un poquito sobre el derecho de autor. ¿Ok? En primer lugar, tenemos que decir que los titulares de derecho de autor son personas naturales, no son empresas, ¿no? Uno puede encargar, puede ceder su repertorio a empresas, pero el autor y compositor es una persona natural, son seres humanos, no un software, por ejemplo, ¿no? Y eso podríamos hablarlo más adelante porque hay una gran discusión en este momento porque hay software con inteligencia artificial que está produciendo canciones, que está haciendo, pero hay un tema ahí con el derecho de autor que tendríamos que discutirlo bastante. Bueno, ¿qué más? Son dos tipos de derechos de autor. El primero es los derechos morales y derechos patrimoniales. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, bueno, utilizó la canción sin autorización? Bueno, hay que ver, pues, ¿cuánto ha generado? Yo no he vendido nada, no vino nadie al concierto, entonces no te debo nada. No, no es así. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de derechos. Los derechos morales son derechos inalienables y no están en relación con la explotación, no están en relación con dinero, sino están en relación a la capacidad, al derecho que tiene el autor de una canción de autorizar o no autorizar ciertas cosas, como por ejemplo, ¿no? El uso de algo para un uso que tú no creaste la canción. Hace un tiempo yo había hecho una canción para un evento y luego una persona agarró la canción, agarró la canción para su partido político y yo tuve que notificarlo y decirle que obviamente yo no había autorizado ese uso y que eso, pues, o sea, yo tengo el derecho de oponerme y no se trata de cuánto te debo, ¿no? Entonces, los derechos morales son, por ejemplo, el derecho de paternidad. Es decir, tú tienes el derecho de ser reconocido como autor de tu obra. Nadie puede decirte, no, yo no quiero que la gente sepa que tú eres el autor. Un derecho moral es el derecho de integridad, por ejemplo. Es decir, alguien no puede venir y decirte, mira, ve, tu canción solamente me gusta la música, no me gusta la letra. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar solo la música. No, porque hay un derecho moral de integridad, que nadie puede tomar solamente una parte. Si lo quiere hacer, tiene que tener tu autorización y tú puedes oponerte o no, o puedes autorizarlo. ¿Ok? Esos son los derechos morales. Los derechos patrimoniales sí están en relación a una explotación, es decir, cuánto ha generado. Pero si de países que no tienen derecho de autor, pero sí tienen copyright, como por ejemplo Estados Unidos, si alguien usa tu canción, el juez, y tú lo denuncias por no haberte pedido autorización, el juez va a decir, ok, ¿cuánto ha generado? Entonces generó pues $1.000.000 o generó $100. Entonces depende de eso, ¿me entiende? Pero en países como los nuestros, que están más relacionados a la legislación francesa, no como Estados Unidos que viene más de la legislación inglesa, entonces en nuestro caso sí tenemos derechos morales. Y ojo que esto es una mayor protección para los autores. ¿Por qué? Porque la infracción a los derechos morales se considera como delitos penales. Entonces puede acarrear incluso pena privativa de la libertad para aquel, por ejemplo, que usurpa la titularidad de un autor. Se hace pasar como que él es el autor. No es plagio, esa es otra cosa. Simplemente alguien dice, yo soy el autor de esta canción. No es que se la haya copiado, sino que dice que él es el autor. Y ese delito se llama usurpación de titularidad. Es un delito contra el derecho moral de paternidad del autor. Y eso tiene pena privativa de la libertad de acuerdo al Código Penal. Entonces, dos tipos de derechos morales y derechos patrimoniales. Es cierto que las personas naturales, los compositores y autores pueden ceder, pueden darle en representación a otras, a empresas, a organizaciones, pueden ceder sus derechos para que ellos puedan encargarse de esa explotación. Sucede sobre todo con autores muy conocidos, muy afamados, porque el mismo Sting no va a estar viendo pues sus derechos de autor, ¿no es cierto? Dónde usan sus canciones, dónde no las usan. Entonces, o si es que alguien quiere usarla para un comercial, lo más probable es que haya derivado en algún publisher, ¿no? Una editora musical para que ellos se encarguen de esa representación, porque la misma persona no lo puede hacer. Pero normalmente uno cede ciertos derechos y ciertas representaciones. Sigo avanzando, ustedes me avisan cuando hay alguna pregunta. El ámbito, ¿cuál es el ámbito del derecho de autor? ¿No? En caso práctico para nosotros como músicos aquí en el Perú, porque estamos en el Perú, primero la ejecución pública, es un ámbito importantísimo. ¿Qué es la ejecución pública? Es el uso de la música en eventos, en shows,
en radio, TV, en internet, en negocios, en un banco, cuando ponen música ahí donde estás esperando, ahí hay un uso de música, ¿no? En eventos, por ejemplo, en las ferias, en parques de diversiones, o en un evento determinado, ¿no? En BTL, por ejemplo, ¿no? O en shows, por ejemplo, en un concierto donde se toca cierta música, en locales, por ejemplo, una discoteca pasa música. Entonces, ese es el ámbito del derecho de autor. Ahí se está usando música y corresponde pagar el derecho de autor. Hay una protección para los titulares de esos derechos. ¿Qué otro ámbito hay? El ámbito de las fijaciones, ¿no? ¿Qué cosa es una fijación? Es cuando se fija una obra musical a un video, ¿no? O, por ejemplo, incluso se quiere incluir, y por acá lo debo mencionar, inclusión fonográfica. O sea, nadie puede agarrar una canción y hacer una grabación de esa canción, es decir, producir un fonograma musical sin la autorización del autor. Alguien me va a decir, no, pero ¿cómo? Yo he grabado pues la canción de los Beatles y nadie me dijo nada. Sí, es cierto que John Lennon no puede venir a reclamarte, pero si es que tu canción tuviera éxito, si no tiene éxito nadie se va a enterar, pero si llega a tener éxito, mañana la usan en una película, tu producción fonográfica, ten por seguro que el publisher, que en este caso sería EMI, ¿no? Va a venir y te va a cobrar, el uso no autorizado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué grabaste la canción sin autorización? Y eso va a salir bastante dinero, ¿no? Entonces, las fijaciones, si alguien va a usar tu música y la va a poner en un video determinado, tiene que avisarte, tiene que pedirte tu autorización. Mucha gente me escribe y me dice, por ejemplo, hoy han subido tal canción mía en YouTube. Bueno, le digo, lo que tienes que hacer es demostrar tu titularidad, escríbele a YouTube y dile que no te han pedido pues la autorización, porque una cosa es que la persona haya hecho su video, que el artista, todo lo que tú quieras, pero si no tiene la autorización del autor, no puede hacer un video y menos publicar el video, ¿no? En el caso de YouTube ya no solamente es que hiciste el video, sino que además lo estás promocionando y es probable que hasta le esté generando ingresos a esa persona. ¿Cuáles son las leyes que ven el tema del derecho de autor aquí en el Perú? El decreto legislativo 822, que se conoce como la ley del derecho de autor, la ley 28131, que se conoce como la ley del artista, fue del tiempo de Toledo, y bueno, el Código Civil, que también rige ciertos tipos de contratos entre personas, la Constitución, ya he mencionado uno de los artículos de la Constitución, y también el Código Penal, que también habla específicamente de este tipo de infracciones o de delitos. Una palabrita más acerca de los usuarios, bien importante. Yo estoy tratando de darles, como se dice, carnecita. Si es que hay todavía preguntas, con mucho gusto las voy a responder. Miren, muchas veces me han preguntado, ¿el artista, es decir, el cantante, el intérprete, tiene que pagar el derecho de autor? No. El artista, el intérprete, no paga derecho de autor. El que paga siempre es el empresario. Es decir, en un show, si haces un concierto, ¿quién es el organizador del concierto? Ahora, si el artista es también el empresario, bueno, tendrá que pagar porque es empresario, pero como artista no. Un autor tampoco puede prohibirle a un intérprete que cante la canción, no se puede. ¿Me entiende? Yo hace algún tiempo tuve una cierta discrepancia con un autor conocido porque decía, le he prohibido que no se puede, no lo puedes prohibir. Y con mayor razón, si es que tu repertorio ya lo has registrado, por ejemplo, en una entidad como Abdaic, y Abdaic ha autorizado a cierto canal de televisión o a cierto evento, la feria tal, ya lo autorizó, le dio su licencia, ya el autor ya no puede oponerse a que el cantante cante esas canciones. ¿No? No se puede. Entonces, el artista, el intérprete, no es el que paga el derecho de autor. Nunca es así. Es el empresario del disco, el dueño de la grabación, la disquera o productor fonográfico o el dueño del evento, el empresario que está haciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el artista? Sí, el artista está obligado a hacer una planilla de ejecución y a hacer una declaración jurada de lo que está cantando. Y ojo, es declaración jurada, no es cualquier papelito. Declaración jurada, si es que tú mientes en la declaración jurada es un delito. Es decir, tú no puedes decir, oh, he cantado solo mis canciones y resulta que hay una grabación donde aparece que estás cantando la canción de alguien. ¿Cómo tú le estarías perjudicando a ese autor? ¿Por qué? Porque ese autor no va a poder cobrar el derecho de autor, porque tú no, como artista, tú no lo pusiste en la lista, en la planilla de ejecución. Entonces es bien importante. Si bien el artista, el intérprete, no paga el derecho de autor, sí está obligado por ley a hacer una planilla de ejecución donde estén las obras que ha ejecutado. Y si tú como autor descubres que un artista está cantando tu canción, en buena hora, alégrate, pero cerciórate también de que lo está poniendo en la planilla de ejecución. Y si no la pone en la planilla de ejecución, bueno, tienes todo el derecho de demandarlo, ¿no? Porque estaría cometiendo una infracción que termina siendo un delito a la larga.
Muy bien, voy a hablar un poquito sobre pruebas de antigüedad. Ese es un tema bien importante para nosotros los músicos, porque mucha gente piensa cuando compone una canción de que tiene que ir o bien Indecopy a registrarla o que tiene que ir a Updike a registrarla, y voy a explicar que no es así, porque a la larga lo que uno quiere con protección es tener pruebas si es que alguien alguna vez plagia tu canción. Esa es la única prueba que tú necesitas, tener una prueba de antigüedad. O si alguien en algún momento te acusa a ti de haberte plagiado la canción, lo que a ti te va a salvar o condenar son las pruebas de antigüedad. Entonces voy a hablar un poquito sobre las pruebas de antigüedad. Es toda prueba que permita comprobar, tiene que tener fecha, que tú creaste la obra antes que otros. Por ejemplo, ¿cuáles son pruebas de antigüedad? Un video de YouTube. Tú grabas tu canción, la grabas con tu guitarrita o con tu voz, a capela, como quieras, y la subes un video. Si no te gusta mucho el video, súbelo para ti mismo, en privado, unlisted se llama, o sea, no lo pones en lista, pero está ahí, existe, ahí hay una fecha cuando lo has subido. Eso es muy importante. ¿Qué más? Puede ser un post de Facebook. Tú puedes poner la canción en Facebook antes de que se grabe, mucho antes de que intervenga la batería, guitarra, bajo, teclados, mucho antes de eso. Tú ya la grabaste, tu composición, en un post de Facebook. Si no te gusta cómo suena, lo pones para ti solito, pues, ¿no? Ahí tú sabes que la privacidad se puede regular y pones que sea solo para ti. Pero la cosa es que hay una fecha cuando tú la has subido. ¿Qué otra prueba de antigüedad? Son un email, por ejemplo, ¿no? Un email con un MP3. Tú puedes mandarte a ti mismo, te mandas un email con tu canción en MP3 y ahí va a figurar la fecha. Entonces, si alguna vez alguien aparece y dice que hizo la canción, tú tienes una prueba de que tú lo hiciste antes. Lo único que tienes que ir al notario, el notario abrirá tu cuenta de email y dirá, sí, pues corroboro que esta canción ha sido subida en tal fecha, ¿no? ¿Qué otra prueba de antigüedad existe? Un chat de WhatsApp. El WhatsApp tiene el problema de WhatsApp es que si es que no se descarga, se puede borrar tarde o temprano. Hay una posibilidad para archivarlo, pero un chat de WhatsApp también, sobre todo si es que tiene un audio, ¿no? Un registro en Indecopy. El registro en Indecopy, obviamente que es una prueba de antigüedad. ¿Es una prueba de peso? Sí, es una prueba de peso. ¿Por qué? Porque Indecopy es la autoridad administrativa en el Perú. Claro que te cobran por eso, pero no es la única prueba. O sea, no es de que si no registraste en Indecopy, alguien se la puede copiar. No, es falso. Tú puedes tener las otras pruebas de antigüedad, porque a la larga, cuando hay una disputa por la titularidad de una obra, lo que cuenta es quién se presenta con la prueba de mayor antigüedad. Yo la compuse hace 10 años y tú tienes una prueba de antigüedad hace 5 años. Yo soy el autor, tú te copiaste. Ten cuidado, porque de pronto tú la hiciste, pero si alguien tiene una prueba de antigüedad anterior a ti porque tú te descuidaste, estás en un problema. Entonces, cada vez que compongas algo, inmediatamente graba, mándate a ti mismo un MP3 por email, súbela a YouTube, en fin, las cosas que te estoy diciendo aquí. El registro de Updike también es una prueba de antigüedad. La gente me pregunta, ¿debo registrar en Updike? Bueno, Updike es una entidad privada en la cual tú puedes o no asociarte. Yo siempre les digo, asóciate en Updike cuando tu volumen de producción y cuando el uso de tu música sea tal que justifique pagarle el 30 o 40% que te va a cobrar Updike por ir a cobrar, a recaudar tus regalías. Pero si tus canciones las cantas tú solito, la verdad que si quieres, Ana, regístrala, pero no me parece un uso o algo muy lógico, porque obviamente, ¿para qué vas a pagarle a una entidad que te represente cuando el único que usa las canciones eres tú? Ahora, si tú eres un cantautor famoso, que haces muchas giras y conciertos, sí te conviene definitivamente registrar en Updike, porque tú vas a estar por muchos conciertos, ¿no? Y esos empresarios son los que tienen que pagar el derecho de autor. Y ese debe ser un buen ingreso para ti, porque tú eres autor de las canciones que estás interpretando. Pero si solo la cantas tú en un concierto que tú mismo organizas una vez a las 500, no tendría mucho sentido, según mi opinión. Pero el registro de Updike también. Ahora sé que hay un registro incluso para aquellos que no son asociados. En Updike se llama Radona, no sé si todavía existe, que es registro de obras de no asociados. Se llama Radona. También te cobran y te registran, es una prueba de antigüedad. Un peritaje en una computadora, ¿no? Una vez, en una ocasión, alguien dijo de que un repertorio que yo le había dado para un evento, no, que esas son canciones de tal disquera. Le dije, bueno, no tengo ningún problema, contrato un perito de parte, ¿no? Venga a mi computadora y vea que yo he hecho esa producción, está ahí en mi computadora, yo la he creado, ¿no? Entonces no le pertenece a ninguna disquera. Entonces, tú también traes tu perito y que entren a mi computadora o llamamos a la fiscalía, a la policía, ¿no? Y que vean
Entonces ahí quedó todo porque obviamente vieron que yo estaba bien seguro de lo que estaba diciendo, ¿no? Que yo tenía las pruebas, un peritaje en una computadora es una prueba. Obviamente hay que tratar de no llegar a ese extremo, ¿no? SoundCloud también constituye una prueba de antigüedad. Declaraciones juradas de testigos. Cuando no tienes ninguna prueba de antigüedad de este tipo, de las que he explicado, tú puedes, de pronto tienes testigos. No, yo vi que él la compuso en tal fecha, ok, ya, ¿cuándo? 2, 3 testigos. Voy advirtiendo de que la declaración jurada de la mamá, de la esposa, del hijo, no tienen mucha validez. No que no valgan, sino que no van a tener tanto peso, ¿no? Como realmente otro tipo de prueba de antigüedad, porque obviamente los parientes, las personas allegadas, generalmente siempre están a favor de uno mismo, ¿no? De los allegados. Ok, infracciones típicas. Estoy avanzando, dándoles lo posible pura carnecita, porque yo sé que estas son las preguntas que siempre hacen, pero si aún así hay preguntas, yo con mucho gusto. ¿Cuáles son las infracciones típicas al derecho de autor? El plagio, por ejemplo. ¿Qué cosa es el plagio? Cuando alguien se copia tu canción, ¿no? Y la presenta como suya, ¿no? Entonces, ojo, puede ir a registrar la Updike. Updike no tiene la forma de saber, a menos que sea una canción muy conocida, vengo a registrar esta canción, ¿no? O si viene, vengo a registrar esta canción, una canción de amor, a decir, oye, esa canción no es tuya. Pero a veces puedes ir a componer una canción que se llama, ¿no? Tus ojos verdes me gustan, ay, ¿cómo? ¿Y quién? O sea, de pronto te copiaste. Entonces, Updike no tiene la capacidad técnica, logística para saber si tú te has copiado. Pero ahí es donde aparece la otra persona que de alguna forma se entera que tú has registrado, entonces has plagiado. Y si ha plagiado, ¿qué es lo que va a permitir dirimir esta disputa, este conflicto? La prueba de antigüedad, ¿no? Quizás el mismo Updike, al darse cuenta, ahorita estoy viendo un caso de eso, porque justo me llamaron, me dijeron, una persona a quien yo represento como editor, me dice, oye, pero ya habían registrado la canción. Le digo, pero la canción es de él, esta persona hizo un featuring, que hoy en día se estila un montón, ¿no? El featuring. ¿Quién la registró? Se pasó de fresco, ¿no? Entonces hablo con el autor, con el que yo represento, y le digo, oye, tu patita, al que lo invitaste a rapear así 2 segundos, la había registrado antes que tú. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Sí? Pues, una de dos, lo denunciamos o nos hacemos lo loco, ya, porque cobre él nomás, pero hay que aclarar las cosas, ¿no? Entonces, la prueba de antigüedad, como les decía, ¿qué otro tipo de delito? Uso no autorizado. Ya les expliqué, les puse un ejemplo, que yo había hecho una canción para un evento, ¿no? Y un personaje que estuvo en ese evento, que era uno de los líderes de ese evento, luego la agarró para su partido político, ¿no? Y yo empecé a ver en todos los videos de los candidatos al Congreso que usaban mi canción. Entonces le dije, mire, hermano, te doy 48 horas para que saques mi canción de todos tus videos. No, pero esa canción tú me la hiciste a mí. No, nunca te la he hecho a ti. O sea, dame un papel donde te la he licenciado, te la he cedido. Tú te la estás agarrando, le digo, y te voy diciendo que esto es penal, le digo, si estás usándola encima para un uso que ni siquiera yo no lo he compuesto para un partido político, y menos para el tuyo, que ni siquiera voy a votar por ti. Así que no, le digo, no, saca la canción, te doy 48 horas. O sea, pasan 48 horas, a las 49 horas, acá hay una denuncia. Ese es un uso no autorizado, por ejemplo. ¿Qué más? Delitos contra la integridad de una canción. No, yo me he copiado, sí, pero yo he usado tu música nada más, tu letra no. Bueno, nadie puede agarrar solamente la música o solamente la letra, porque hay un derecho moral de integridad. Nadie puede hacerlo. No, pero si tú quieres usar solo la música, tienes que pedirme permiso. Entonces yo te autorizo, sí, bueno, puedes usar solamente la música o solamente la letra. ¿Qué más? La suplantación de titularidad. Esto es más grave todavía, ¿no? Que alguien se presenta con una canción y dice o con tu canción y dice que él es el titular, que él es el compositor. Ese es un tremendo delito. Tiene 2 a 4 años de pena privativa de la libertad. ¿Qué más? Obra derivada no autorizada. ¿Sí? Pues tú no puedes hacer una canción. Miren, he hecho una canción, ¿qué les parece? Una canción de amor, ay mi amor te quiero, una canción de amor, ay te quiero mamita. O sea, te estás copiando un pedazo de otra canción. Entonces, si quieres hacerla, tendrías que pedirle autorización a ese autor original para que él te autorice a hacer una obra derivada. Me dicen que hay una pregunta, creo, por ahí. ¿Sí? Sí, Pepe, yo te quería preguntar, justo, bueno, has comentado algo bien cercano, pero ¿qué pasaría si alguien compone una canción similar, sin la intención de haber plagiado, ¿no? O sea, algo similar a una obra ya hecha. Sin querer queriendo. Algo así. Pasa pues entre los músicos que a veces escuchaste una canción hace años y se te pegó, ¿no? Y no sabes, no sabías, o de qué casualidad que se aparece. Entonces, dependiendo, ¿no? Si la persona que compuso la canción anterior demuestra, ¿no? Que hay una copia, es un delito.
así no haya querido la persona, ¿me entiendes? O sea, ahora tiene que probarse. Entonces, esto se contrata a peritos, puedes contratar a peritos de parte que digan, mira, efectivamente, pues hay varios compases. Ojo, aquí hay una cuestión media que anda en el ambiente, dice, si son más de 3 compases, no existe eso en la ley. El asunto es que esto es un asunto subjetivo, que van a escuchar los peritos. A mí en alguna oportunidad me ha llamado Indecopi y me ha dicho, ¿sabe qué? Tenemos un caso acá y queremos contratarlo a usted para que sea perito, que usted decida. No le decimos quién es ni nada. Me presentan 2 MP3 y me dicen, ¿es copia o no copia? Le digo, efectivamente, le digo, el estilo es el mismo, la tonalidad es diferente, la línea melódica es parecida, la armonía es parecida. Yo no puedo juzgar si hay intencionalidad, si es que quiso copiarse, pero de que son similares, sí son similares. Entonces, ese es mi peritaje, o sea, mi veredicto, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, habría que juzgarlo, habría que ver, ¿no? Hay casos, puede darse el caso, ¿no? De que haya cierto parecido, ¿no? O si es un parecido muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya será entonces una infracción o un delito. Uh-huh. ¿Algo más? Tú me dices que tú estás en ese caso, Alex, o sea, que quiere decir que te ha parecido una canción así igualita a Smoke on the water, pero no quisiste copiártela. Algo así. Algo así. Bueno, ya podemos conversar entonces eso. Vamos a hablar un poquito sobre gestión colectiva. Muchas veces cuando hablamos de derecho de autor, lo primero que se le viene a la gente a la cabeza es Updike, ¿no? Y a veces con mala onda. No es que yo tenga ni buena ni mala onda con Updike. O sea, yo estoy a favor del derecho de autor y no puedo estar en contra de una institución. Puedo tener, como seguramente tengo, algunas discrepancias con cierta administración de la institución, pero la institución cumple un rol. Y le digo esto para afrontar siempre con madurez estas cosas, porque yo me he dado cuenta que cuando hay discusiones sobre derecho de autor, se habla de cosas que la gente no entiende, no comprende, ¿no? Entonces, pero hablan, ¿no? Una serie de cosas que, bueno, al final no ayudan a nadie, ¿no? No ayudan a nadie porque estas son cosas que tienen que estar en la ley, que tienen que estar representadas. Si tú, por ejemplo, voy anticipando y voy poniendo el parche, ¿no? Antes de que me pregunten. Si tú eres miembro de Updike y tienes alguna queja, tienes que ir allá, a la asamblea de socios, tienes que levantar tu mano y tienes que hablar, tienes que decir. Si no te hacen caso, bueno, vas al comité de vigilancia y le dirás, mira, comité de vigilancia, está pasando esto en la institución. Si el comité de vigilancia no te hace caso, te vas a Indecopi y denuncias pues al comité de vigilancia y al consejo directivo, al que consideres que te está infringiendo tus delitos. Si Indecopi no te hace caso, te vas al Poder Judicial. O sea, siempre hay instancias, ¿no? Lo que no hay que hacer es ir a Facebook y empezar a poner una serie de cosas que además, si tú no tienes las pruebas, estás tú cometiendo el delito. Y ya te digo, o sea, a mí me conocen en Updike más de una oportunidad, he levantado la mano y he mostrado mi discrepancia en algunas cosas. No estoy en discrepancia con todo. Hay muchas cosas o varias cosas en las cuales de pronto no estoy de acuerdo, pero no voy a ser pues tan ligero de agarrar estar hablando de que son delitos, que son delincuentes, todo. O sea, la verdad es que eso no es algo que hay que hacerlo, no recomiendo a nadie que lo haga y además te ganas una suspensión y alguna cosa así tontamente cuando tendrías que ir allá. Y si tienes pruebas de algo, bueno, ve y procede como debes proceder. Entonces, aquí no se trata... Voy a hablar de Updike en ese momento justamente porque Updike es una sociedad de gestión colectiva. Pero voy a explicar primero qué es gestión colectiva. La gestión colectiva es una forma de asociación de muchos titulares, ¿no? Personas, obviamente, para facilitar la recaudación y distribución de regalías que no podría hacerse de manera personal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en una radio te has puesto a pensar la cantidad de canciones que se ponen. ¿Qué pasaría si todos los meses o todas las semanas se presentaran los autores de todas las canciones que se usan en una radio a cobrar su derecho de autor? Sería imposible pagarles. Ahora, y te estoy hablando de una radio, ahora ¿qué pasa a nivel nacional? Imagínate a Pocho Prieto que compone las canciones de Río, ¿no? Creo que son varios de ellos que componen. Entonces, ¿cómo podría él cobrarle a todas las radios del Perú que ponen sus canciones? Sería imposible. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que tú acudes a una de estas instituciones que se llaman sociedades de gestión colectiva, registras te haces miembro, primero te haces asociado, registras tu repertorio y ahora ellos te representan. Ahora, ellos tienen la logística para estar a nivel nacional, para cobrar en todos los lugares donde se usan tus canciones. Entonces, eso es básicamente la gestión colectiva. Es una asociación de titulares de derechos para permitir, para facilitar la recaudación del derecho de autor y luego para distribuir las regalías. Porque el solo hecho de cobrarlo no es, sino que además hay que distribuirlo.
¿Quién para cada uno? ¿Qué cosa hay que revisar? Las planillas de ejecución, por ejemplo. Hay que revisar la planilla de ejecución. Hay que revisar, bueno, una serie de data, inclusive a nivel de Internet, para ver dónde se están oyendo, ver, no sé, todo el uso que ha habido, porque se tiene que distribuir de acuerdo a la explotación de cada obra. Hay gente que dice, a mí no me paga nada, Updike. Bueno, tus canciones no las usa nadie. Y no estoy defendiendo a Updike. Simplemente estoy diciendo de que muchas veces uno tiene la ilusión de que puede ganar dinero componiendo, pero si tu canción no es usada y además de ser usada es reportada, es decir, que el uso es reportado, entonces pues uno no tiene derecho a reclamar nada. Miren, yo hago todos los días música para televisión y acabo de hacer algo hace una semana que se está pasando en televisión, pero yo no he registrado la canción todavía. He autorizado a ese medio de radiodifusión a que pase mi canción, los he autorizado. Pero yo no he registrado todavía la canción porque estaba ocupado, porque se me ha pasado, porque no me sentí bien hace un par de días, entonces no la he registrado. ¿De quién es la culpa? ¿Mía o de la institución? Es mía, pues, ¿no? O sea, tengo que hacerlo. Es más, hoy día terminando la conferencia voy a registrarla. Porque obviamente no es culpa ni de la empresa, ni del canal, ni es culpa, en este caso, de Updike, sino es culpa mía porque no la registré. Entonces, así hay que entender un poquito este tema del derecho de autor y la gestión colectiva. La gestión colectiva, por ejemplo, la gestión colectiva, las instituciones tipo Updike no tienen dinero, ni un sol. Pueden generar ciertos ingresos propios después de cierto tiempo, pero todo el dinero que ellos tienen es dinero de los autores. Es dinero mío, de Pedro Suárez Vértiz, de Pocho Prieto, no sé, de Stanis Mogollón, todos los que generamos, ¿no? Y se usa nuestro repertorio. Lo que ellos hacen es distribuir esto, y digo esto porque seguramente sin mala intención, pero con un poco de inocencia, a veces escucho a algunos autores que dicen, ay, quiero dar las gracias porque me han dado tanto. Ellos no te están dando de su bolsillo nada. O sea, todo el dinero que hay es un dinero que han recaudado a nombre de todos los asociados, ¿ok? Entonces, eso es la gestión colectiva, es una asociación. Voy a explicar un poquito más. En el Perú, quienes representan a los autores que se asocian, no a todos, sino a los que somos asociados, no estoy seguro si es 6.000 u 8.000, es Updike, ¿no? Updike. ¿Qué cosa es Updike? Es una asociación privada, es lo primero que tengo que decir, ¿no? Entonces, tú para poder tener tu repertorio en Updike tienes que asociar, tienes que ir, te van a tomar algunos exámenes, quieren saber si eres un compositor profesional, entonces, y van a hacerte un examen y te aprobarán y serás parte entonces ya de los asociados. Y hay que tener en cuenta que es una asociación privada. Hay gente que cree de que Updike es una entidad del Estado, no lo es. Es una entidad privada, como decir Coca-Cola, pues la TAM, ¿no? Es una entidad privada. Un tiempo que en el Congreso estuvieron haciendo una investigación y varios congresistas me llamaron para pedirme asesoría del tema del derecho de autor. Lo primero que les dije, pero usted no tendría que llamar a Updike acá, que quien tendría que llamar es Indecopi. Indecopi sí es una entidad del gobierno y el Congreso no tiene autoridad para pues, intervenir a empresas privadas. Al final lo hicieron, pero no lograron nada porque obviamente es otro ámbito, ¿no? En cambio, a Indecopi sí, porque Indecopi le podría decir, oye, mira, nos han reportado todos estos, no sé, pues delitos, acusaciones que hay, ¿y tú qué has hecho con tu poder fiscalizador? Y bueno, Indecopi debió defenderse. Pero no puedes llamar a la persona, ¿no? o a la institución porque no tienes la potestad como Congreso. El Congreso puede, obviamente, fiscalizar a funcionarios del Estado, a ministros, a alcaldes, al presidente, ¿no? Pero no a instituciones privadas. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Luego, acá cometí un pequeño error porque puse parte administrativa y administración. No, es parte societaria y administración. Es decir, hay autoridades societarias, el presidente de la institución, el vicepresidente, el secretario de actas, hay un comité de vigilancia y hay una parte administrativa. Es decir, hay trabajadores, empezando por el director general, que son personas que están contratadas para hacer un trabajo administrativo. Tienen poder dentro de la institución, pero es un poder distinto, es un poder administrativo. Y ahí están las autoridades, como vuelvo a repetir, el presidente, vicepresidente, secretario de actas, ¿no? Que son autoridades escogidas por los mismos asociados y que tienen otros derechos y otras prerrogativas. ¿Qué más? Son autorizados por el Estado. Mucha gente, cuando escucha críticas o cosas referentes a la gestión colectiva, dicen, oye, pero ¿por qué no hay que crear otra Updike? ¿No? Entonces, yo digo, bueno, no ha leído la ley, porque la ley, para que pueda existir otra sociedad de gestión colectiva, tiene una serie de requisitos que
prácticamente son imposibles. Y ojo que estoy diciendo todo esto no para criticar a Updike, ni para defenderlos. Algunos van a pensar que lo estoy criticando, otros van a pensar que lo estoy defendiendo. Siempre es así. Simplemente quiero explicarles cómo es el asunto. Una de las cosas que te pide la ley, el decreto legislativo 822, es que tú tengas o bien el potencial o ya tengas contratos de representación del repertorio de otros países. Updike ya en ese momento tiene prácticamente el 90% de todos los países. Entonces, si tú consigues que Andorra, Fiji, Liechtenstein te den su repertorio, ya, pero vas a poder sobrevivir con ese repertorito cuando ellos ya tienen Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Colombia. Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que parecen insalvables, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como decir, bueno, voy a crear mi propia sociedad de gestión colectiva. Bastante complicado. Por las cosas que el Estado pide. Se podría cambiar la ley, pero por el momento es casi insalvable eso, ¿no? ¿Qué más? Autorizados por el Estado. El Estado es el que te da la autorización o te la quita también. En Colombia le quitaron la autorización a la entidad de gestión colectiva allá porque había muchas acusaciones de delitos. ¿Qué más? Hay un control interno. Es decir, los primeros que deben supervisar a la institución son los mismos asociados, ¿no? Entonces, muchas veces el asociado no se informa, no le interesa, simplemente lo único que le importa es que le paguen su regalía y no se interesa en la administración. Entonces, pues simplemente si no ejerce ese control interno a través de los organismos, como es el caso, por ejemplo, del Comité de Vigilancia, entonces mal uno podría estarse quejando fuera, ¿no? Si es que internamente no haces el correctivo. ¿Qué más? Existe control interno y también supervisión del Estado. En este caso, Indecopi es el que puede y tiene la potestad de fiscalizar a Updike y tengo entendido que lo hacen, ¿no? No sé si lo harán bien o mal. Seguramente que Updike pensará que lo fiscalizan mucho y hay gente de afuera que piensa que no fiscalizan, pues, ¿no? Siempre hay eso. ¿Vamos bien, Alex? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, acá hay una pregunta. Hermes To te pregunta, ¿por qué elegir necesariamente Updike si hay otras sociedades de autores? ¿Por qué elegir? A ver, buena pregunta. No hay otras sociedades de autores en el Perú. O sea, no existe. Existió hace años, Saicope ya no existe. Tuvieron muchos, tengo entendido, yo era bastante chiquito en esa época, pero no existe otra. Existió, ¿cuál era? La de Cabañaro, que también se fusionó finalmente con Updike. No hay otra sociedad de autores. Existen en otros países, esa es otra cosa. Claro, tú puedes escoger hacerte miembro de SADAIC en Argentina, ¿no? O Saicope en Colombia, puedes hacerte miembro de SGAE en España. Gianmarco es socio de SGAE en España. Entonces, mucha gente me pregunta eso, ¿no? Entonces yo les digo lo siguiente, voy a aprovechar para contestar algo que de repente alguien puede preguntarme después. Tú tienes que registrarte, o sea, solamente puedes estar en una sociedad de gestión colectiva, tú no puedes estar en varias sociedades de gestión colectiva en el mundo, solamente una. Ya, bueno, donde produzcas más, por una sencilla razón. Por ejemplo, si yo me voy a México, a vivir a México, y empiezo a producir música en México, me conviene hacerme socio, ¿no? de SACEM de México. ¿Por qué? Porque voy a recibir de primera mano mis regalías. Porque suponiendo que yo empiezo a producir en México mucha música y yo sigo siendo miembro de Updike, ¿quién es el que me tiene que dar la plata a mí? Updike, porque yo soy miembro de Updike. Entonces, ¿qué va a hacer SACEM? SACEM va a colectar mis regalías, va a sacar su porcentaje, ¿no? Que puede ser 30 o 40%, va a sacar y se lo va a mandar a Updike. ¿Qué cosa va a hacer Updike? Va a sacar su 30 o 40% también y recién ahí me va a pagar. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no me voy a hacer miembro de SACEM si estoy produciendo en Perú, si mi repertorio se usa mayormente en Perú. Entonces, mi consejo, antes de que me lo pregunten, es inscríbete en la sociedad de gestión colectiva del país en el cual se use más tu música. No lo hagas simplemente por una cuestión de cólera o porque no, yo no quiero saber nada. Bueno, si quieres hazlo, pero ya te digo, vas a estar pagando doble, ¿no? Doble comisión tontamente, ¿no? Porque si tus canciones se usan mucho más en Argentina, hazte miembro de SADAIC en Argentina. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le quiero decir. No hay otra sociedad de gestión colectiva en el Perú, la única es Updike. Hay otras sociedades, pero para productores fonográficos, como Unimbro, o sociedad, por ejemplo, de intérpretes, que es Soniem, pero de autores solamente hay Updike en el Perú. En Brasil creo que hay 2 o 3, pero en Perú hay una sola. Sí. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? Otra pregunta, sí. Ajá. Carlos Arauzo te pregunta, Maestro Pepe, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Si compongo una canción para un artista en específico a pedido del mismo,
¿Cómo se debe proceder para que dicho artista no pague los derechos, pero sí de otros grupos, artistas o medios? Uy, no te entendí la pregunta. A ver. Mira, si tú compusiste algo para ese artista, cuando tú dices que no pague los derechos, estás diciendo que no me pague mis derechos. O sea, no sé qué tipo de acuerdo puedes haber tenido con la persona, pero no hay forma de evitar. Y una vez más digo, el artista no paga derechos, ¿no? O sea, aquí lo que hay que entender, a ver, voy a tratar de resolver, y puedes volver a preguntar, pero mira, si tú haces una canción para un artista, no importa mucho el artista, aquí lo importante es quién hace la grabación, quién es el dueño de la grabación. Esa persona se llama productor fonográfico. Justo ahorita voy a empezar a hablar de los derechos conexos. Ese productor fonográfico te tiene que pedir a ti la autorización. Tú verás si se la das gratis o si le cobras 100, 500, $1000 por darle la canción para que pueda hacer un fonograma con la canción. O sea, el artista no interviene aquí, tú no autorizas al artista. Mucha gente lo hace tontamente, erróneamente, no le sirve de nada, porque a quien tienes que autorizar es al dueño de la grabación. ¿Quién es? El productor fonográfico. Ah, si el artista él mismo es el productor fonográfico, bueno, él como productor fonográfico tiene que pedirte la autorización y tú se la das por escrito. ¿Ok? Eso es uno. Ahora, tú lo que quieres es que él no pague derechos a Updike, a eso te está refiriendo. ¿Cómo hago para que no le pague a Updike? Bueno, es muy sencillo. Cada vez que él interprete tu canción, tú le harás una carta a ese artista y le dirás, autorizo a que ejecutes públicamente mi composición. Y tú verás si le cobras o no le cobras por eso. Tú debes simplemente autorizarlo, porque la ley lo que le exige al artista, ni siquiera al artista, sino al empresario que hace un show, es que tenga la autorización previa de los autores del repertorio que usar. Entonces, si ese artista es contratado mañana en un lugar y va a cantar, él no tiene que pagar el derecho de autor. El empresario que está haciendo ese show, él tiene que pagar el derecho de autor. Pero si tú no quieres que le paguen a Updike esa canción, lo que tú tienes que hacer es tú le das una licencia directa, lo autorizas directamente. Entonces, habría que ver cada caso. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero sé que estoy al mismo tiempo respondiendo a varios que pueden tener esa inquietud. Marco Ontanea Zapata pregunta, maestro, si se escribe la letra solamente y la instrumental con sus notas en diagrama, ¿cuáles son los requisitos para escribir una rolita? No te entendí mucho. Hoy en día, para escribir dónde, ¿no? Esa sería la primera pregunta, ¿no? En Indecopy lo que te van a pedir es que lleves el MP3. ¿Ok? Eso es lo que te van a pedir y tú lo llevas y lo puedes incluso, me parece, hoy en día se puede subir inclusive online. En Updike también, en Updike tú no puedes registrar canciones, vamos a decirlo nuevamente. Puedes registrar una canción como Radona, que es una de no asociado y no te sirve de mucho porque no te va a generar regalías si no eres asociado. Ahora, si tú quieres además ser asociado, primero tienes que ser asociado. Yo soy asociado de Updike, por ejemplo. Entonces, cuando yo registro alguna canción en Updike, yo entro a la plataforma online y subo la canción por MP3. En este tiempo, en Updike no están pidiendo las partituras. No se piden las partituras. ¿Por qué? Porque la partitura era una época en la cual pues no habían tantos files como MP3, WAVs y todas esas cosas. Un MP3 es mucho más fidedigno, ¿no?, que una partitura, ¿no? Entonces, un MP3, si mañana más tarde alguien se copia la canción, aquí está la canción, escucha. O sea, la partitura podría haber estado hasta mal escrita, ¿no? Entonces, por eso es que ya de alguna forma Updike ha considerado no necesario hacer la partitura. Con lo cual lo agradezco porque yo que escribo muchísima música instrumental, entonces realmente me alivia bastante, ¿no? Y subo simplemente el fonograma, del cual soy dueño, subo mi fonograma y ahí está el registro. Entonces, cuando tú haces una música instrumental y la quieres registrar en Updike, lo que tienes que hacer es subir el MP3. Primero ser socio, de ahí la subes en MP3 en la plataforma de los asociados. Si quieres registrarla en Indecopy te va a pedir el MP3. Lo llevas, antes era un disco, supongo que ahora ya no pedirán discos, simplemente enviar el MP3 y así es como se registra la canción. Esta es una pregunta mía, Pepe. Primero hay que hacerse miembro de Updike, ¿correcto? Ajá. Y de ahí se inscribe canción por canción o simplemente ya siendo miembro es que todas las obras que haga el cantautor pasan directamente a protección de Updike. Buenísima pregunta, hermano. Te has hecho acreedor un consumo gratis aquí en Rock and Pez. Gracias, Henry. Buena pregunta.
Bueno, la ley dice de que nadie puede exigirte a que toda tu producción pertenezca a alguien, ¿no? O sea, lo que ya has hecho sí. Ahora, es muy buena pregunta, porque en realidad tiene que ser canción por canción, ¿no? Podría darse el caso, yo sé que esto no le va a gustar a Updike que yo lo diga, pero tampoco es un delito ni estoy cometiendo ninguna infracción, pero podría haber alguna canción que por alguna razón tú no quieras registrarla en Updike o no quieras que pertenezca al repertorio de Updike y otras sí. Entonces tú decides, esta sí se la doy, esta no, ¿no? Entonces legalmente no podrían exigirte que todo tu repertorio lo pongas sí o sí, ¿no? ¿Ok? Ok. Bueno, sigamos avanzando un poquito. Vamos a ir a los derechos conexos. Espero que les esté gustando, no puedo decir divirtiendo, ¿no? Pero por lo menos que estén disfrutando de la charla. Y si no, también le ponen ahí, saquen ese. Tengan confianza, acá no hay discriminación. Democracia. Democracia. Derechos conexos. Los derechos conexos se llaman conexos porque son conexos al derecho de autor. Primero existe el derecho de autor y luego existen los derechos conexos, ¿ok? Una vez que se produce o graba un fonograma, lo que nosotros llamamos una grabación, ¿no es cierto? ¿No? Ahí se producen ya derechos conexos. Se necesita que el autor autorice a un productor fonográfico para que exista un fonograma. Ojo que estoy diciendo productor fonográfico, no productor musical, porque hoy en día a todos los arreglistas le llaman productores musicales, ¿no? Entonces, ¿y tú qué haces? Soy productor musical, ya está bien. Tiene su laptop y tiene su GarageBand y ya es productor musical, está bien, no hay problema. Pero el tema aquí no es si eres productor musical o arreglista, sino si eres productor fonográfico. ¿Qué es productor fonográfico? Es el dueño de la grabación, es el que le paga al arreglista o productor musical, el que le paga a los músicos, el que paga la sala de grabación, el que paga la promoción de la canción. Uy, no, falso, no deben llamar. Ok, y me olvidé de ponerlo en Airplane, pero bueno, espero que ya no llamen. El punto aquí es que cuando el productor fonográfico decide hacer una grabación, yo por ejemplo hice la producción fonográfica de una canción que se llama No te rindas Perú, ¿no? Entonces ya había otra producción fonográfica, pero yo hice por diversas razones, una producción. Entonces, ¿a quién llamé? Al autor de la canción y le dije, ¿sabes qué? Autorízame para grabar esta canción, quiero hacer un fonograma. Entonces contraté, bueno, el estudio, los músicos, bueno, en fin, se promocionó y todo, ¿no? Entonces, ese es el productor fonográfico, el que es dueño de una grabación. Pero no puede haber el dueño de una grabación y mucho menos de un video si es que no tiene la autorización del autor. Por eso decimos que el derecho conexo es posterior al derecho de autor. Si el autor no autoriza a que se haga una grabación, no podría existir. A veces el productor fonográfico lo hace, pero se corre el riesgo de que obviamente hay una demanda, una denuncia, porque no tiene la autorización. Y ojo, aquí no existe yo te dije, cuñado, no, ya, si tú sabes que yo quería grabarla, no, eso no existe. Papelito manda, o sea, acá todo tiene que ser por papeles. ¿Cuántas veces me han llamado? Aprovecho porque fue uno de los primeros, o creo que el primer DJ al cual he tenido la oportunidad de servir, de ayudar, DJ Peligro, porque gracias a él me he enterado mucho que hay una muy buena onda muchas veces en toda la gente que hace música urbana y música electrónica, pero muchas veces no hacen acuerdos, porque tengo entendido también que se ve un poco feo, ¿no? Oye, te invito a este featuring, fírmame aquí, vas a hacer, tu porcentaje es 10% del derecho de autor, 5%, 20%. ¿Cuál es el problema? Que siempre somos patas, pero mañana más tarde la canción se escucha y produce $1.000.000, no siempre produce $1.000.000, pero digamos que produce 1.000.000, y ahí es donde se muere la amistad, porque el pata prefiere ganar 500.000 a ganar 10.000, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces el featuring termina siendo, y yo conozco un caso de alguien de un featuring que registró la canción y lo vio al verdadero autor. Entonces no hagamos las cosas solamente con ese feeling de patas, que está bien. En las bandas, por ejemplo, cuando componen una canción, tienen que pasar por el momento pesado de ponerse de acuerdo, de hacer un papelito con la firma de ustedes, si es posible con huella digital, donde diga, tú hiciste la letra, tú aportaste esto, te corresponde 2%, te corresponde 5%, ahí pelense. Porque peor es pelearse mañana más tarde, que la canción resulta que la quiere utilizar pues la Coca-Cola y hay $1.000.000.
ahí esos pleitos son horribles, ¿me entiendes? Entonces peleense cuando todavía no ha generado nada. Entonces ahí pónganse de acuerdo, tú hiciste esto, este fue tu aporte creativo, no, tú solamente... Un día que una persona me decía, oye, pero yo he estado el día que él la grabó, entonces como yo estuve ahí, y yo sí dije algo, ¿no? Cántala más arriba, más abajo. ¿Y qué cosa quieres? Le digo, que te ponga de autor. Le digo, no, olvídate, no tienes nada de autor, le digo, no califica, le digo, o sea, que estuviste ahí, eso no te hace autor de la canción, ¿no? Ah, ya, no, sino como yo lo ayudé, pues, ¿no? O sea, le decía, sí, está bien, vuelve a cantar, no, no tiene nada que ver, ¿no? O, por ejemplo, el ingeniero de grabación, yo soy ingeniero de grabación, sí, pero el ingeniero de grabación no hace obras. Tú puedes ponerlo, ¿no? O sea, quizá mintiendo, ¿no? O sea, diga, sí, también él participó, ¿no? Y lo pones ahí. Hay algunos grandes ingenieros musicales, ingenieros de sonido en el mundo, Humberto Gatica, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tú los ves, ¿no? Que aparecen ahí porque su aporte ha sido tan grande a la hora de la grabación que los consideran dentro del derecho de autor. Porque de otra manera no habría. Si a un sonidista, un ingeniero de sonido me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero participar, yo tendría que pensarlo, ¿eh? Porque si estoy haciendo una onda electrónica en la cual todo el sonido realmente es fundamental para esa grabación, seguramente que lo voy a considerar. Pero de otra forma no. Y no estoy obligado tampoco a considerarlo, porque el trabajo, por más importante que sea el trabajo de un ingeniero de sonido, eso no forma parte del derecho de autor. ¿Ok? Por si acaso lo digo, no digo nada, tengo grandes amigos que son ingenieros de sonido. Sigo explicando el derecho conexo. Hay dos tipos de derechos conexos. Uno es del productor fonográfico y de ahí se deriva el otro derecho conexo, que es el derecho del intérprete y del ejecutante. ¿Quién es el intérprete? El que canta o ejecuta la melodía de la canción, y el otro es el ejecutante, es decir, los músicos de acompañamiento. Ahora, todos estos términos, sobre todo en el caso de los intérpretes, están en discusión permanente, ¿no? Esa es un poco la obligación que tiene, pues, en este caso, SONIEM, que representa a los intérpretes, de actualizarse, de contextualizarse, porque en la música electrónica generalmente es una persona la que hace todo. Generalmente usa loops, usa samples. Entonces nadie puede decirte, no, pero eso es un loop que tú lo has comprado. Bueno, ese es mi problema. Pero yo he producido este fonograma o yo interpreto este fonograma, yo soy, y la ley me protege. O sea, no existen acá jueces que te puedan decir, no, pero si has usado loops, entonces no. Tiene que haber venido el mismo baterista a tocar. No, si usaste un loop, es una grabación, tú eres el productor fonográfico. Entonces, todos estos temitas con la música electrónica, la música urbana, pasan a cierta discusión. Me quiere preguntar nuevamente aquí, Alex. Te queda una pregunta más, ¿sabes? Todavía, por el mismo precio. Ya no hay más consumos aquí en Rock and Pez. Pero me va a quedar la pregunta, porque el que pregunta es Ernesto. Ah, Ernesto, está bien. Dice, ¿cómo sabe Updike cuánto cobrar por el uso de una obra o fonograma en eventos, radiodifusión, etcétera? Existe una tarifa, un tarifario, ¿ya? Ahora, no es cobrar por un fonograma, ellos te van a cobrar siempre por un repertorio. ¿Ya? Entonces, existe un tarifario, tú puedes entrar a la página web de Updike y la ley, ¿no?, los obliga a poner su tarifario. Este es un tarifario que se discute, que es aprobado y que, bueno, o sea, se discute entre las partes involucradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la televisión, por ejemplo, es un porcentaje de la publicidad que ellos tienen. O sea, siempre son parámetros, ¿no? Porque obviamente yo, por ejemplo, digo, ya debiera ser de acuerdo a la publicidad, pero sí, pues yo hago música para programas Prime, para programas que producen 10 veces más publicidad que un programa de las 6 de la mañana. Pero bueno, quizá no llega tanto, ¿no?, la eficacia de la distribución, pero por lo menos es un parámetro, ¿no? Entonces, es así como Updike puede hacer sus tarifas, ¿no? O sea, entonces, es más, es la única manera en que puede hacerlo. Ellos no pueden venir a un evento y decirte, a ver, ¿cuánto? A ver, este pata me cae bien, te cobro tanto. No pueden, eso sería un delito, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es una tarifa. ¿Cuál es el aforo? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Cuál es el repertorio que vas a usar? O sea, hay una serie de parámetros, ¿no? Contestando ya directamente tu pregunta, hay una serie de parámetros. En el caso, por ejemplo, de locales o de eventos, de shows, de conciertos, es en base al aforo. No es igual hacer un concierto para 500 personas que hacer un concierto para 5.000 o para 50.000 en un estadio, ¿no? Es muy diferente. Entonces, obviamente ellos van a pagar una tarifa diferente porque obviamente el volumen del derecho de autor va a ser mucho más alto también, ¿no? Entonces, existe un tarifario, respondiendo a tu pregunta, y hay una serie de parámetros. Son parámetros que no son, pues, tan precisos como las matemáticas porque son de alguna forma subjetivos. Me contaba un amigo de otro país de que, por ejemplo, cómo le cobraban el derecho de autor a un bar, porque el bar ponía música.
Entonces, en ese país, no recuerdo si fue la Venezuela antes del comunismo, el cual era de acuerdo al valor del trago más caro, que era un whisky etiqueta azul, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese, eso suena absurdo, ¿no? ¿Por qué van a utilizar la referencia? ¿Por qué? Porque ese trago más caro es el que le da más plata al bar. Y entonces se considera que tu música es de alguna forma importante para que el bar pueda producir esa cantidad de plata. Es discutible, ¿no es cierto? En algunos eventos es cuánto has gastado en sonido, cuánto has gastado en comida. Y obviamente muchos amigos me han llamado a decir, pero ¿cómo es posible que me quieran cobrar de acuerdo a lo que pago en comida? Es que el criterio es el siguiente. ¿Puedes hacer tu evento, la boda de tu hija, ¿no? ¿La puedes hacer sin música? No, imposible. Ok, entonces es indispensable, ¿no? Ya te toca una tarifa alta. Vamos hablando de ahí. ¿Qué más? No, pero ¿por qué me preguntan la comida? Porque si tú puedes pagar tanto por la comida y tanto pagar por el sonido, ¿por qué vas a pagarle a los autores de las canciones menos? Lo que pasa es que es un asunto de nuestro chip, ¿no? Nosotros creemos que la música es como el aire, ¿no? Que está en el viento, ¿no? Y que puedo usarlo cuando yo quiera. No es así. Los músicos, los compositores vivimos del derecho de autor. Entonces, y hay autores, yo tengo colegas que solo viven del derecho de autor, que no tienen pues la bendición que tenemos algunos otros de ser ejecutantes, arreglistas, guitarristas, bajistas. Entonces, solamente viven componiendo. Entonces, ¿quién tiene derecho? O que alguien diga, oye, ya, yo he usado tu música, pero yo no he cobrado entrada. Pues no tiene nada que ver, o sea, tenías que haberle pedido la autorización, déjalo a él que decida si te quiero dar mi canción, o que te diga, ay, hermano, tú quieres hacerlo porque quieres, pues, lucir, te quieres ayudar a alguien, pero yo no, hermano, yo necesito comer, mi hijo necesita ir al colegio, entonces, págame. Pues, va un poco por ahí, y esto no es, una vez más, estoy defendiendo a ninguna institución, sino es el criterio del derecho de autor, que muchas veces el empresario no tiene. Me ha pasado, amigos míos que tenían radios, mira cuando me quieren cobrar por los derechos de autor, ¿lo calculaste antes de abrir tu radio? No, este es un error tuyo, pues le digo, porque esto es un recurso, es un indispensable para ti la música. Entonces, ¿cómo vas a calcular hacer una radio si no has calculado primero el derecho de autor? Pero es prohibitivo, entonces no hago negocio. No lo hagas, hermano. Si no puedes pagar el derecho de autor, no hagas una radio musical, haz una radio de noticias y paga un porcentaje mínimo. Entonces, es el chip el que a veces está un poquito mal. ¿Seguimos? ¿Está bien? ¿O ya he sido despedido, creo? No, ya. Ok, la gestión colectiva de los productores fonográficos. ¿Quién es la entidad? ¿Quién es el APDAIC de los productores fonográficos? Ya expliqué qué cosa es el productor fonográfico. Se llama UNIMPRO en el Perú, ¿no? Entonces, básicamente son disqueras, las más grandes como Universal, Sony y algunos productores independientes que también estamos en esa institución. ¿Qué más? Cobran por autorizaciones para uso de su catálogo. Ojo, algunos piensan, ¿no?, que Unimpro tiene una especie de potestad para cobrarte un impuesto por usar grabaciones. No es así. Ellos cobran por su repertorio. Entonces, si tú usas su repertorio, entonces tienes que pagarle un porcentaje. Pero si no usas su repertorio, bueno, entonces no tienes que pagarle. Así de simple. Es el uso de su catálogo en comunicación pública. Es decir, el uso de grabaciones. En un concierto, ¿se debe pagar un IMBRO? No, depende, pues, ¿no? Si en el tiempo de espera anterior estás usando repertorio de un IMBRO, sí tienes que pagarle, ¿no? Entre cada grupo hay 4 bandas y entre cada banda pones un poco de música que le pertenece a un IMPRO, tienes que pagarle un IMPRO. ¿Ok? Entonces, estos son los representantes de los productores fonográficos. Por las mismas razones que existe APDAIC, existe un IMPRO. Porque los dueños, por ejemplo, a ver, si mañana tú usas una grabación de Luis Miguel, ¿no? Tú la incondicional, ya, pagas APDAIC. ¿Cuánto de ese porcentaje le cae a Luis Miguel? 0. 0, porque él no es autor de la canción. ¿Pero debería caerle algo de plata a Luis Miguel? Claro que sí, porque estás poniendo la canción que canta Luis Miguel. Entonces, ¿a quién le va a ir la plata? Le va a ir a la disquera de Luis Miguel y la disquera le dará un porcentaje. O sea, así como le cae su platita al autor, le tiene que caer su platita a la disquera y la disquera le dará al intérprete, ¿no es cierto? O tendrá pues una entidad que lo represente a los intérpretes y ese intérprete podrá recibir también su regalía. Porque de otra manera los únicos que ganaríamos seríamos los autores. Y no, pues no. O sea, también los intérpretes tienen que recibir. Dígame. Héctor Sacuma comenta, muy buena información. Luego, Carlos Arauzo, gracias por su respuesta, maestro Pepe. Otro interrogante. Si un artista o grupo graba una canción tuya,
registrada sin autorización, ¿cómo se debe proceder? Buena pregunta, buena pregunta. Si graban sin tu autorización, lo mejor es acercarse y hacérselo saber. Mira, tú has grabado esta canción sin mi autorización de autor. Tienes que acercarte no al cantante, ¿eh? Ni al bajista, ni al baterista, al productor fonográfico. ¿Quién es el dueño de esa grabación? Sobre todo si la has subido, por ejemplo, ya sea pues a YouTube, ¿no? Que genera, YouTube genera plata, se monetiza, ¿no? Obviamente Spotify, iTunes, tampoco debió subirla a ese productor fonográfico. Se genera poca plata, pero eso no viene al caso. El asunto que es la autorización, derecho moral. Entonces tienes que acercarte al productor fonográfico. Ya depende de ti cómo quieres proceder. Puedes mandarle una carta notarial, puedes llamarlo por teléfono y va a depender mucho del tipo de respuesta. Yo te cuento un caso, ¿no? Un día estoy en una tienda, ¿no? Ve a una de estas tiendas y en eso veo unos discos infantiles con mi repertorio de ciertas artistas a las cuales yo le hacía música infantil para televisión. Y yo veo así, ¿what? Y era de cierta disquera, ¿no? Entonces le pedí a un abogado que era amigo mío, le dije, por favor, llámalo y dile, mira, ¿sabes qué? He detectado el disco. Encima está mi nombre ahí como autor. Ahora, no soy solamente autor, soy además productor fonográfico de esas canciones. No entiendo cómo se le ocurre a esta persona sacar este disco sin pedirme autorización. O sea, este es bien recontra delito por donde lo vea, ¿no? Y la otra persona se panudeó, ¿no? No, estoy ocupado, no tengo tiempo. Ya, su cartita notarial, asustándolo. Le digo, mira, 72 horas, hermano. Uno, quiero que me des una liquidación, o sea, plata. Y segundo, vamos a rectificar, hagamos los contratos y todo, si no voy a proceder. O sea, tienes un montón de delitos, ¿sabes? Porque yo soy productor fonográfico y la ley te obliga a ti a poner quién es el productor fonográfico. No, que a mí me lo dio tal persona. Tú demostrarás que esa persona es el dueño de ese repertorio. Soy yo el dueño del repertorio. Entonces, por eso te digo, siempre va a depender de una serie de cosas. En este caso yo procedí un poco legalmente, aunque después ya se asustó la otra persona y me mandó la plata, porque fue medio malcriado, ¿no? O sea, encima de que está cometiendo un delito, él creía que no lo cometía. Bueno, eso es problema de él, su ignorancia, ¿no? Cuando tú te pasas una luz roja y tú crees de que no tenías que pasártela, bueno, tú eres el que estás en el problema. Entonces depende mucho de la relación que tienes con la persona y todo. Pero a veces las personas más cercanas son las que abusan más de estas cosas. Sí, la grabé, pero ¿qué más quieres que la he grabado? Te estoy haciendo famoso. No, gracias, no necesito fama, hermano, necesito, ¿no? Entonces, no me digas que me estás haciendo. Esa es una pésima respuesta para darle a un compositor. Es muy ofensiva, es muy humillante. Entonces, no tenemos por qué aceptar esto, ¿no? Entonces, a veces me han llamado y me han dicho, oye, en tal lugar, no quiero decir dónde, pero me están poniendo mi música. Pero te están haciendo un favor. ¿Pero por qué? Si no me han pagado nada. Porque lo puedes denunciar. O sea, demándalo, denúncialo y ya pues cuando se ve obligado y te quiera dar. A mí me pasó con algún lugar que no voy a decir el nombre y luego me querían dar un sencillo, ¿no? Ah, te doy tanto. No, le digo. Me pagas tanto, le digo, porque lo has usado sin autorización. Yo de acá salgo y me voy al Poder Judicial. Aquí estamos en Indecop y estamos hablando de otras cositas, pero yo de acá me voy al Poder Judicial, he cometido delito, le digo. Así que, olvídate, nada de sencillitos. O sea, por eso te digo, tampoco la idea es estarse peleando, ¿no? Y estar pues como un perro, ¿cómo se llama? Sabueso, ¿no? Buscando, o sea, uno arregla esto, pero muchas veces es por ignorancia. Hay algunos que son por ignorancia y otros por una palabra que empieza con C, vamos a decirle frescura, ¿no? Que se aprovechan y creen honestamente que te están haciendo un favor al usar tu repertorio. No es la idea, ¿no? Tienen que pedirte la autorización. Si no te la pidieron, ok, vamos a darles el beneficio de la duda. No sabía, pobrecito, no fue al colegio, ¿no? Entonces, bueno, tienes que pedir permiso. Y si te contesta mal, te contesta feo, bueno, ya pues su cartita notarial y ya tú puedes proceder. Y si gustas me llamas y te puedo asesorar por un módico precio. Mentiras, una propaganda. Pepe, Alejandro Cabero Briceño. Ajá. ¿Conviene más actualmente asociarse a Updike o subir los derechos de autor a YouTube? Bueno, YouTube le va a pagar a Updike. O sea, YouTube no tiene cómo pagarte directamente a ti. O sea, nuevamente digo, y esto no lo hago para beneficiar a Updike o porque quiero, simplemente las cosas son como son. Lo que genere de derechos de autor, no estoy hablando de monetización, que es otra cosa. Monetización es cuando tú eres dueño de tu canal y te ponen publicidad, entonces tú monetizas. Para que tú puedas monetizar se supone que tú tienes todas las autorizaciones del caso, ¿no es cierto? Del video, acá hablamos ya de un video, la fijación, todo. Bueno, entonces no hay forma de que YouTube te pague a ti tu derecho de autor solito.
No conozco un caso en el cual tú hayas hecho una gestión. Te pagan la monetización como productor fonográfico. Es igualito que en Spotify o en iTunes. Tú como productor fonográfico subes y te va a pagar. No derecho de autor, se llama regalías digitales. Porque tú has subido un máster, una grabación. El derecho de autor, YouTube se lo va a pagar a una institución que se llama Latin Autor en Latinoamérica. ¿Qué cosa es Latin Autor? Es una entidad que agrupa a todas las AppDykes de Latinoamérica. Entonces, por eso que no hay forma de que tú puedas cobrar derecho de autor directamente a YouTube. Que yo conozca, y por lo menos no conozco un solo caso, que le paguen el derecho de autor a él, ¿no? Sería bien difícil. Estamos en el mismo caso que hablé, ¿no? ¿Por qué existe la gestión colectiva? Porque no hay forma, pues te imaginas la cantidad de millones de personas que le estarían cobrando el derecho de autor a YouTube. Lo que YouTube puede hacer fácilmente, si tú, por ejemplo, dices, no, entonces no autorizo, no quiero que lo pongas, está bien, la bajan, pues. Es lo que podrías hacer. Pero de que logres que te paguen tu derecho de autor lo veo bien difícil. No conozco, probablemente haya, no conozco ningún caso así. Entonces, volviendo a la pregunta, sí te convendría registrar la canción en Updike. Siempre les digo, registren su música en Updike cuando tengan la expectativa que va a generar comunicación pública, ya sea en radio, en televisión, en shows o en internet, como es el caso pues de YouTube, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? No, un comentario de Charo Escobar de Rivero, dice, Charito. atenta a tus consejos, querido Pepe. Charito, Escobar, gran productor de televisión, mis saludos a Charito. Bueno, seguimos. Gestión colectiva de intérpretes y ejecutantes. ¿Cómo se llama esta entidad aquí en Perú? Se llama SONIEM. ¿Ok? Reciben un 50% de lo que recauda un IMPRO. Es decir, en el Perú, SONIEM no tiene autorización para cobrar los derechos, ¿no? Derechos conexos de intérpretes y ejecutantes. La ley, ¿no? E Indecopi solo han autorizado a un IMPRO, a los productores fonográficos. Entonces, productores fonográficos agarran, cobraron 100, sacan su mitad, 50 para mí, 50 para SONIEM. Y le mandan a SONIEM su 50% y SONIEM tiene que distribuir esos 50 que le quedan, ¿no? Tiene que distribuirlo de acuerdo a su sistema de distribución. Hasta donde sé, no usan el sistema de distribución de un IMPRO, usan el sistema de distribución que ellos tienen, es decir, quién tocó la guitarra, quién tocó el bajo, quién cantó y esas cosas. Entonces, reciben su 50% de un IMPRO y distribuyen entre sus asociados. Ojo, aquí, este es el consejo. Featuring, cuando hagan un featuring o traten de invitar, ¿cómo se dice? Porque featuring le llaman, ¿no? O tiene otro, cuando llaman a un invitado, ¿cómo le llaman? Colaboración, ¿no? De a una colaboración, hagan un documentito. Ese es mi consejo. Yo he tenido que asesorar inclusive a bandas que se han peleado después de un tiempo por el nombre, ¿no? O porque uno empezaba a cantar las canciones y yo le decía, ¿y dónde está el registro? ¿Cómo se registró? ¿Dónde dicen? No, este fue vivo y él la registró solito. Es que no es que sean vivos, sino que ustedes son sonsos. ¿Me entiendes? O sea, claro, esa persona hizo algo desleal, algo inmoral, pero ¿por qué ustedes no lo registraron? Si él solamente había hecho un pedacito, dice que él había aportado un pedacito de la letra y la registró como suya, y una banda conocida, no voy a decir el nombre. Y conozco a las dos partes, y yo le digo, bueno, hermano, o sea, hay mucha forma de proceder, pero eso se te habla antes, ¿no? El featuring, los invitados, los aportes creativos, el guitarrista, ¿no? No creo que haya tiempo, porque estamos con el tiempo, ¿no? Entonces, les iba a contar el caso de Police con Sting, ¿no? Y Andy Summers, creo que se llama guitarrista, ¿no? Todo un tema que hay ahí con esas regalías de derecho de autor. Solo por ejecución pública de grabaciones, ¿ok? No se trata de que, yo tengo 50 años de cantante, no. Tus grabaciones, ¿cuánto se difunden? Ese es el punto que tiene que pagarte SONIEM, no si tienes 100 años de antigüedad en la música. Y eso no interviene acá. Acá lo que interviene es tus grabaciones, si son explotadas, difundidas o no. Y ahí terminamos. Muchas gracias. Eso es todo, ese es todo. Esperemos que les haya gustado, amigos. Sí, ha habido preguntas. Ha habido preguntas, me dice don Alex. Todo bien, entonces cerramos. Amigos, eso es todo por mi parte. Si hay más consultas, yo tengo un canal que se llama Industria Musical en YouTube. Pueden entrar ahí a preguntar. Últimamente no he subido mucho porque he estado con bastantes cositas y he estado viajando bastante al extranjero también, pero siempre subo ahí este tipo de contenidos. Entonces, tengo otra charla más que las va a estar difundiendo la feria. Entonces, nada, les deseo lo mejor. Sean muy cuidadosos.
ya solamente para terminar, ¿no? La industria ha cambiado mucho, ya no se venden discos, eso era otro mundo, otra época en la cual se vendían discos, entonces de ahí sacaban la plata las disqueras y los artistas ganaban mucho más, los autores y todo. Entonces ahora es un tiempo en el cual todos los que creamos música debemos dar el salto a ser productores fonográficos. Ese es mi consejo, ¿no? Que tengan su propio catálogo, que sepan licenciarlo, sepan explotarlo. Y bueno, y estamos para servirlos, ¿ok? Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y ya nos vemos en otra oportunidad. Bye.